Bueno, vamos a empezar la presentación de herida. La defensa de nuestro grupo, que está compuesto por yo, Karen, Camila, Luan, Eric y Carla. Basicamente, una herida, ela se produz por a alteração de uma integridade da piel e por partes blandas. Pode ser causada por traumatismo ou por uma lesão. Vou poner um vídeo que é uma breve explicação de uma herida. Actúan para formar un coágulo en forma de red. Vale, si puedes explicar tu vídeo, mejor, porque no se escucha absolutamente nada. Não se escuta, doutor, perdão. ¿Puedes ir explicándolo? Sí, claro. Los órganos de tejido del cuerpo están reparados por una tensión del cuerpo y de los vasos. Esto empieza cuando las estructuras actúan para formar una forma de gas que impide que pase inflamações. Y así empieza la reparación del tejido. Y los vasos sanguíneos van a se dilatar para aumentar o flujo de sangue y hacer la reparación. Los glóbulos blancos vão atuar para eliminar os tecidos danados e as bactérias. E as células mortas vão ser a etapa da proliferação. E assim vão restaurar o tecido danado. E essa é a fase final da fase da cicatrização. E recuperando a morfologia do tecido. Eu vou ter sobre a cicatrização de heridas, que está composta em 4 fases. Na primeira fase, que é a coagulação, a coagulação é a fase que é a primeira fase da cicatrização, que começa imediatamente e depois se empieza a herida. E apresenta o objetivo de ter na hemorragia, e dessa forma o corpo ativa o sistema de reparação de emergência. E é o sistema de coagulação de sangue. E forma uma espécie de brick que bloqueia a drenagem de fluido sanguíneo. Na segunda fase, que é a inflamação, também chamada de fase defensiva, e nessa fase, um tipo de glóbulo branco, chamado de neutrófilos, ingressa em la herida para destruir as bactérias, eliminar os agentes nocivos. E depois de a entrada desses glóbulos brancos, a família alcança em 24 horas a 48 horas depois. E depois disso, que vai ingressar são as células chamadas macrófagos. Na fase 3, que é a proliferação, na vez limpa a herida que seria pelas células neutrófilos e os macrófagos, a herida ingressa a proliferação o objetivo é generar um tecido e cobrir a herida. E essa fase está em 3 etapas da proliferação: generar o tecido da herida, contrair as margens da herida, que vai juntar as 2 margens, e cobrir a herida, que esse é o processo de epitelização. E na quarta fase, chamada maduração, durante essa maduração, o novo tecido ganha força, flexibilidade
perulenta e as fibras de colágeno que se organizarão para generar uma forma mais firme de tecido. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de herida. Un momento, por favor. Existen 3 tipos de heridas que son la herida limpa, que no hay una inflamación, infección, está todo bien con ella. Existe la herida contaminada, que es con trauma, que en menos de 4 horas y ella se infecciona. Y también existe la otra herida contaminada, pero con hilo se abre lo gastrointestinal de ella. Y también la herida sucia, que a más de 4 horas y no tiene trauma, que ligeramente es una amiglotectomía. Aquí podemos observar algunos criterios para caracterizar las heridas. La alimpia es lo criterio que no tiene penetración, si tiene un cierre primario, sin inflamación, sin complemento de técnicas ascéticas y sin intervención programada. Esa tasa de infección es de 1 a 3%. La limpia pero contaminada tiene la penetración controlada de la víscera hueca. No hay inflamación de ella. Tiene un cierre primario de la herida, incumplimiento del mínimo de aséptica. Uso de drenaje tiene que ser mecánico y tiene una preparación intestinal. La contaminada tiene una fuga descontrolada de la víscera, una inflamación bien evidente que así que se mira puede observar que es una ferida infectada, que hay una inflamación. Tiene que ser una herida abierta, que sea traumática y un incumplimiento de mayor técnica aséptica. Y la sucia es cuando hay una fuga incontrolada y no tratada desde una visera hueca. Hay pus en la herida quirúrgica y tiene una herida abierta con superación y hay una inflamación intensa en la herida. Ya, yo les voy a explicar lo que es factores del paciente que afectan las decisiones. Uno está la edad del paciente, que con la edad del tejido de la piel y el músculo pierde lo que es su tono y también su elasticidad. Su peso del paciente es el exceso de grasa que en el sitio de la herida puede impedir lo que es un buen cierre. Vamos por el estado nutricional del paciente, es las deficiencias del carbohidrato, proteínas, zinc, vitaminas A y C, que pueden llegar a alterar lo que es el proceso de la cicatrización. La deshidratación es el desequilibrio que llegaría el resultante que puede llegar a afectar la función cardíaca y también la renal. Cicatrización. La cicatrización es algo más rápido en la cara, en el cuello, porque reciben mayor cantidad de sangre, se podría decir, y es más lenta en las extremidades. Presencia de las enfermedades crónicas. Un paciente que es un organismo ha recibido en estrés y una enfermedad crónica y también especialmente por trastornos endocrinológicos y diabetes y llega a cicatrizar un poco más lento y más vulnerable. Siguiente, por favor. Principios quirúrgicos. El equipo quirúrgico en la sala de operaciones llega a controlar lo que son muchos factores que llegan a afectar el proceso de la cicatrización, que está la localización y dirección de la incisión, que esta es una incisión
lo suficientemente grande para proporcionar un espacio operatorio o una exposición óptima. Eh, Manejo del tejido. Si se mantiene el mínimo del trauma, se llega a favorecer una cicatrización más rápida, se podría decir, en el procedimiento operativo. La hemostasia. Podemos llegar a utilizar lo que es diversos métodos, como mecánicos, térmicos y también para poder detener el flujo de la sangre y el líquido en el sitio de la herida. Selección del material de sutura. Esto se debe a escoger el material de sutura que brinde la mayor oportunidad de la cicatrización y minimicen la infección. Respuesta celular a los materiales de sutura. La respuesta celular llega a depender lo que es de los materiales implantados en las suturas. La reacción será más marcada si se complica con la infección o la alergia o el trauma. También tenemos lo que es la eliminación del espacio muerto de la herida, que esto nos dice que es el espacio muerto de la herida, que es el resultado de la separación de los bordes que no se ha aproximado. El cierre con suficiente tensión. Tensión. Las suturas deben estar lo suficientemente flojas para poder evitar lo que es las molestias exageradas del paciente, la tensión sobre la herida después de la cirugía. La actividad del paciente después de la cirugía puede llegar a ejercer lo que es una tensión excesiva a la incisión, que llegaría a cicatrizar. Bueno, eso es todo. Gracias. Es un ejemplo de un video de cómo la herida se cicatriza con el tiempo. Como pueden ver, la fase inflamatoria sucede en el primer y tercer día. Es un proceso de una herida pequeña y se tomaron fotos constantemente para ver el proceso. Es la fase de proliferación. Esto sucede comúnmente entre el tercer día al tercer mes, semana diré. Es el cierre casi finalizado y la maduración que sucede a partir de los 21 días. Y la reorganización del colágeno en la superficie de la adherencia. ¿Puedes saltar, por favor? Bueno, ahora voy a hablar de los tipos de cicatrización. Son de 3 tipos y se caracterizan según la velocidad y patrón de cicatrización. Todo esto dependiendo del tipo de tejido involucrado y las circunstancias del cierre. Cicatrización de primera intención está compuesta por 3 fases. En la fase 1 se caracteriza por la respuesta inflamatoria que sucede entre el primer y quinto día. Y en esta fase van a fluir líquidos hacia la herida que contienen proteínas plasmáticas, células sanguíneas, fibras y anticuerpos. En esta fase se va a formar una cosa en la superficie para sellar la salida de líquidos y evitar invasión bacteriana. La fase 2, también denominada como migración o proliferación, sucede en el día 5 hasta la segunda semana. Y
y sucede que los fibroblastos, o también denominadas células germinales del tejido fibroso, van a migrar hacia la herida. Y con las enzimas de la sangre y las células del tejido circundante, los fibroblastos van a formar lo que es la colágena y sustancia fundamental denominada la fibrina o la fibronectina. Y todo esto se van a adherir al fibroblasto de sustrato. La fase 3, también conocida como la maduración o remodelación, sucede a partir del día 14 y no hay tiempo más o menos determinado entre el fin. Aquí no va a haber una distinción precisa entre la fase 2 y la fase 3. Quiere decir que no hay normalmente sucede en el mismo tiempo. Y la cicatrización empieza rápidamente a durar durante la fase 2, luego disminuye progresivamente. La fuerza de la tensión continúa aumentando hacia un año después de la cirugía. La piel solo recupera 70% a 90% de su fuerza de tensión original, y mientras que en el intestino puede recuperar 100% de su fuerza original en una sola semana. Siguiente. Cicatrización por tercera intención. Esta va a ser la cicatrización también llamada cierre primario diferido, que es cuando ocurre cuando las superficies del tejido de graduación son aproximadas, y en este método seguro de reparación de las heridas contaminadas, así como las heridas sucias e infectadas y traumatizadas. Todo esto con pérdida excesiva de tejido y riesgo elevado de infección. Este método se ha utilizado extensamente en el campo militar y ha probado tener un éxito después de un trauma excesivo relacionado con accidentes automovilísticos, incidentes con armas de fuego y heridas profundas. Ahora voy a hablar de lo que son los dos tipos de complicaciones de la cicatrización. Siempre que se rompe la integridad del tejido debido a accidente o disección, el paciente es vulnerable a la infección y sus complicaciones. Aun cuando el equipo quirúrgico sigue estrictamente el procedimiento adecuado, pueden ocurrir complicaciones en algunos pacientes, y lo que van a causar el retraso de la recuperación. Las principales y mayores complicaciones de la cicatrización son la infección y la separación de heridas. En el caso de las infecciones, estas van a ser una de las peores complicaciones, ya que puede presentar un paciente. Y esto sucede cuando un microorganismo virulento entra a una herida susceptible y no se trata, y se puede dar lugar a una enfermedad prolongada o incluso la muerte. Las infecciones postoperatorias pueden clasificarse de acuerdo con la fuente de infección y los cambios anatómicos y fisiopatológicos que ocurren. Otro tipo de complicaciones de cicatrización son las separaciones de las heridas, que se presenta con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada o debilitados, pero puede ocurrir también a cualquier edad. Parece afectar más a los pacientes de sexo masculino por la masa muscular y por la forma del cuerpo del hombre, por el tejido más grueso. Y ocurre con mayor frecuencia entre el 5º y el 12º día después de la operación. La desidencia de la herida es la separación parcial o total de las capas de tejido después de haberse cerrado, y la desidencia puede ser causada por tensión excesiva sobre el tejido resistentemente saturado o por una técnica inadecuada de sutura o por el uso de materiales de sutura inadecuados. Eso es todo.